Gestionando el SEO, episodio número 17. Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Gestionando el SEO, el podcast donde hablamos de todas las técnicas, procesos, estrategias, herramientas y novedades del mundo del SEO y además te damos los recursos para gestionarlo. Mi nombre es Guido Masei de guidomasei.com y @guidomaseiseo en Twitter y en todas las redes sociales. En este episodio vamos a estar hablando sobre cómo hacer una migración web cuidando el SEO. Y para eso tenemos una invitada de lujo para preguntarle todo sobre este tema. Le damos la bienvenida a la invitada. La invitada de hoy es consultora SEO y Head of SEO en Telecom Argentina. Ha sido parte del equipo SEO in-house de Despegar, entre otras grandes empresas argentinas. Es speaker en eventos de SEO y de marketing digital, profesora de SEO y periodista de profesión. Le damos la bienvenida a Gestionando el SEO a Verónica Acuña. Vero, ¿cómo estás? Buenas, ¿cómo estás, Guido? ¿Todo bien? Bien, antes que nada, agradecerte tu participación en Gestionando el SEO. No, muchas gracias por la invitación. Un placer estar acá. Por favor. Bueno, Vero, sos periodista de profesión, como acabo de decir. He notado que esto cada vez hay más periodistas que van para el lado del SEO. Pero bueno, vos cuando arrancaste, no sé si decir pionera, perdón, en tu caso, pero un poco así fue, ¿no? ¿Cómo se dio en tu caso que arrancaste para el lado del SEO? Sí, en mi caso se dio de una manera tan natural que fue como que no le pude escapar nunca a lo que es digital, ¿no? De repente estaba trabajando en digital y creo que cuando uno empieza a trabajar en digital después es raro no seguir por ahí y ni hablar ahora que todo es digital. En mi caso, me acuerdo cuando todavía estaba estudiando, se abrió una vacante para ser analista SEO y yo no sabía muy bien qué era. De hecho, me acuerdo estar yendo a la entrevista y googlear qué era SEO porque no sabía. El puesto era redactora SEO. Entonces dije, bueno, machea, qué sé yo. Bueno, periodista, redactar. Claro, y sí, y de repente me vi empezando a escribir artículos y haciéndome esas preguntas de, por ejemplo, bueno, ¿a qué keyword quiero apuntar con este artículo? ¿Qué palabras claves voy a utilizar en este otro artículo? Y bueno, de a poco se fue dando. Y después fue un mundo que me gustó y me quedé ahí y fui creciendo en lo que tiene que ver con SEO. Pero sí, yo vine más que nada por ese lado. Creo que hoy es algo que se da mucho y que hay una tendencia a eso, así que nada, está buenísimo. Totalmente. Y hay un crecimiento muy grande de mujeres en SEO, ¿no? Bueno, también hay grandes movidas en Latinoamérica, en España y bueno, en otros lugares también. ¿Cómo ves ese crecimiento de las mujeres dentro de la comunidad SEO? Sí, para mí siempre fue muy natural, ¿no? O sea, es algo que tiene que pasar. Entonces siempre fue como muy natural. Creo que en todas las empresas está pasando y cada vez más hay, por lo menos a nivel analistas y cada vez más a nivel managers, está habiendo una paridad de género y creo que eso es súper importante y súper necesario. Creo que a futuro todavía falta un poquito a nivel directores y a nivel por ahí emprendedores, que lo que es brecha de género todavía falta mucho. Pero bueno, fue algo que para mí fue natural. Sí pasa, y hoy en día todavía me pasa, de estar en reuniones en donde son todos hombres y yo, pero no es algo que a mí me genere nada, qué sé yo. Es así y podría ser de otra manera.
Sí, a nivel comunidad decía que yo gratamente lo veo cada vez más, sobre todo en eventos, que cada vez hay más mujeres como speakers. Es como una alegría que vaya creciendo en... Sí, sí, creo que ahí siempre está bueno el hacerse la pregunta, ¿no? Como, ¿qué estoy haciendo para que esto crezca? Claro, Tanto totalmente. de un género como del otro, ¿no? Creo que está bueno que por lo menos la visión sea compartida, porque creo que eso va a generar que el crecimiento también sea mucho más ameno, y evitar situaciones que generen fricciones y demás. Pero sí, por suerte, la verdad que cada vez hay más mujeres dedicándose a esto. A mí por lo menos me pone muy contenta, así que muy bien por eso. Y siempre que pueda colaborar y ayudar, voy a participar. Comparto, totalmente. Sos profesora de SEO también. ¿Hay un crecimiento además en gente que quiere estudiar SEO? Sí, sí, de hecho creo que hay muchas personas que tienen interés en hacer cursos. Por mi parte tengo 2 cursos en Creana. eh, y actualmente estoy haciendo mentoring, que es algo que me gusta mucho. O sea, no solo consultoría con clientes, sino con personas que quieren aprender de SEO y tienen su sitio, cómo ayudarlas a que no sea una consultoría, o sea, no quede de mi lado que hago desde SEO, sino que sea mutuo y que sea compartido. Entonces sí, cada vez a las personas les llama más la atención qué es esto del SEO y qué hacemos, ¿no? Como que algunos creen que es una magia. Entonces hay desconocimiento por eso, no me querés decir qué haces. Y no, al contrario, creo que está buenísimo que cada vez haya más personas que estén interiorizadas y que tengan ganas de aprender. ¿Cómo es el servicio ese de mentoring, si lo podés describir? Es un servicio en donde es 1 hora y media de reunión, en donde la persona viene con su sitio, su empresa, y en donde juntos vamos viendo mejoras para hacer a nivel SEO. Pero no solo de consultoría, o sea, no desde el lado de yo consultor te digo qué es lo que tenés que hacer, sino te enseño de SEO para que vos lo puedas ir aplicando a tu sitio. Ok, son preguntas más a nivel general de cómo funcionan las cosas, digamos, más que me pasó tal cosa en mi sitio, Claro, ¿qué me recomendás resolvelo. hacer? Claro. Exacto. Está bueno porque se genera además un conocimiento. A mí también me pasa a nivel consultora que me gusta que quienes son mis clientes a futuro puedan ir caminando solos. O sea, me gusta acompañarlos y ayudarlos en ese proceso, pero que después de un tiempo en algunos casos se puede, en otros no, ya que son empresas más grandes y que obviamente requieren de un equipo de SEO y no, por diversas razones no quieren tener un equipo de SEO in-house, pero hay en otras empresas que por ahí son empresas más chicas que tienen una persona dedicada a lo que tiene que ver con el, vamos a decirle, marketing, por llamarlo de alguna manera, y por ahí sí les interesa capacitar un perfil para que haga SEO in-house. Y generalmente los clientes tuyos son empresas que capacitan a su SEO specialist, manager o lo que sea, o en general son particulares que te contratan para aprender. En general son particulares que contratan para aprender. Son por ahí empresas más startups que sí les interesa tener ese tipo de aprendizaje, porque a futuro les va a servir. Obviamente que después la consultoría por ahí va mutando, por ahí se empieza con una mentoría y se termina con una consultoría, o por ahí la consultoría en algún momento se vuelve algo menos recurrente, o sea, no es una consultoría mensual, sino que pasa a ser algo de cada 3 o 6 meses, en donde hay una visión más estratégica y no tanto del día a día. Vero, ya metiéndonos en el tema del día, el tema de hoy es cómo hacer una migración web cuidando el SEO. ¿A qué tipo de acciones que realizamos nosotros lo podríamos llamar migración? ¿De qué hablamos cuando hablamos de hacer una migración exactamente? Bueno, migración es todo aquello que genera un cambio importante en el sitio. O sea, no es el cambio de un banner o la salida de producción de una landing, sino que es el cambio de una marca, el cambio de una tecnología, cuando se compra una marca y estas 2 empresas deciden unificarse, cuando hay una empresa que quiere cambiar de tecnología y el cambio que tiene que hacer es, por supuesto, grande. Y también, por ejemplo, cuando vamos a cambiar
los módulos de una landing, pero hay un cambio grande, como te decía, no es el cambio de un banner, sino que es un cambio que puede implicar modificación de URLs, modificación de hosting, modificación de servers y demás. A mí me gusta, que creo que es como lo más simple, me gusta entender las migraciones como una mudanza, ¿no? Como cuando nosotros nos mudamos, no es que nos levantamos un día en nuestra casa y decimos, está buenísimo, hoy nos vamos, cerramos la puerta, agarramos al gato y a los hijos, y de repente abrimos la puerta en otra casa y empezamos a vivir ahí. Para hacer una mudanza, uno tiene que empezar a embalar, tiene que ver dónde se va a mudar, tiene que por ahí hacer algunas reformas en la nueva casa o en la vieja. Entonces, todo ese proceso en el que vamos a estar trabajando tiene que ver con una migración. Hay que sufrir en el medio, eso querés decir. No, hay que organizarlo, ordenarlo, prepararlo. ¿Y por qué puede ser peligrosa para el SEO una migración si no se hace bien? Porque estamos tocando muchos elementos y si no cuidamos esos elementos, ya sean etiquetas, ya sean URLs, ya sea módulos dentro de una página, ya sea accesibilidad, puede hacer que el bot no pueda ingresar más a nuestro sitio, puede hacer que los usuarios dejen de vernos, o también puede pasar que lo que creemos sea algo completamente nuevo y que no esté asociado a lo que ya teníamos. Entonces todo eso puede generar, por supuesto, pérdidas de tráfico enormes. He visto sitios que han perdido todo su tráfico por una mala migración, y que encima después revertirlo no es tan fácil. Claro. O sea, eso de rollbackear en una migración es difícil, y que aunque se rollbackee, no se consiguen buenos resultados. Por eso siempre es mejor prepararnos de cara a una migración. Bien, ahora vamos a hablar de eso, de cómo prepararnos. Generalmente, vos que tenés experiencia en varios equipos in-house, ¿qué sectores de la empresa participan de una migración? Porque esto no pasa solamente por el SEO, ¿no? ¿Qué sectores participan o qué sectores deberían participar? A ver, dale, vamos con cuáles deberían participar. No, y por lo menos deberían estar todos al tanto, ¿no? De, che, va a haber un cambio. De nuevo, es la mudanza. Mínimo decirle a tus hijos, che, nos vamos a mudar. Como para que por lo menos lo entiendan y tratar de contarles el alcance que tiene eso. Después sí va a pasar que haya equipos que tengan más tareas asociadas que otros, pero está bueno. Yo creo que el problema principal en las migraciones y en empresas tan grandes es que no se tiene noción del impacto que esto puede generar. O sea, si nosotros apagamos una página, vamos a perder todo el tráfico. Que nosotros apaguemos una página y prendamos otra no quiere decir que ese tráfico va a traspasar. No quiere decir que esa autoridad va a traspasar si nosotros cambiamos de dominio. No, bueno, pero nosotros somos la empresa mejor posicionada. Bueno, sí, pero hay que hacer un montón de cosas en el medio. Entonces tiene que ver con eso. A nivel equipos, bueno, por supuesto que necesitamos un equipo de tecnología firme. Y después ver de acuerdo a cómo esté distribuida la empresa, ya sea un equipo de producto, un equipo de marketing, equipo de UX, por supuesto. Todo lo que tiene que ver con campañas, porque puede ser que si cambiamos las URLs, haya equipos que estén pagando para mandarle tráfico a ciertas URLs, y si nosotros no les avisamos, paguen para mandar tráfico a URLs que ya no existen. Exacto. O sea, básicamente están tirando la plata, el dinero. Y después, por supuesto, ahí creo que ya empieza a depender un poco de cómo esté estructurada la empresa, pero si hay un equipo de marcas también, quizás sea el propio equipo de marcas el que maneja un poco el rumbo, ¿no? Porque nosotros nos levantamos, sabemos que va a haber una migración, pero alguien nos tiene que decir qué alcance va a tener esa migración. Y después sí vamos a ir viendo cuál
cuáles van a ser los recursos que vayamos necesitando, si vamos a necesitar cambiar de dominio, si vamos a necesitar cambiar de hosting, si vamos a necesitar cambiar de tecnología y qué tareas va a tener esto asociado. Totalmente. ¿Y cómo definimos objetivos para una migración? ¿Y en qué instancia se definen esos objetivos? Yo creo que lo más importante es definir el alcance. Y una vez que tenemos el alcance, bueno, ¿qué queremos migrar? Y poner todo sobre la mesa, ¿no? Porque si no es como, ya que estamos por cambiar esto, cambiemos esto también. Y te revolean otro dominio más. Y es como, no, vamos a poco. Entonces yo creo que el alcance y los objetivos también se tienen que definir al principio. Ahí, yendo a indicadores concretos, el tráfico puede ser un indicador. A mí me gusta más la conversión, como para asegurarnos de que desde SEO, por ejemplo, podemos mandar un montón de tráfico, pero si este tráfico no convierte, no nos sirve. No nos sirve ni a nosotros, equipo de SEO, ni a la empresa. Entonces, es importante medir la conversión. La conversión no es algo ajeno a SEO, es algo que tiene que estar presente en nuestro día a día. Y después hay otros indicadores, como por ejemplo el rebote, que nos va a ir, vamos a poder ir midiendo a los usuarios a ver cómo se sienten con esta migración. Si el usuario entra y no entiende nada, o bueno, si el usuario entra y entiende por lo menos por dónde tiene que ir el flujo. Claro. Los usuarios se confunden mucho, cuando hay cambio así de que un día entraba si era de un color y de repente entra si es de otro, es un shock. Y lo otro que va a pasar también, que no es ajeno, que también tenemos que ver cómo es el tráfico a nivel pauta, ¿no? O sea, ¿qué se está haciendo a nivel pauta? Me acuerdo que en una migración que tuve, yo decía, che, qué raro que la keyword marcaria esté tan fuerte. Era lógico, porque se le estaba dando como mucha fuerza. Y una de las chicas del equipo me dijo, sí, pero está toda la ciudad empapelada con esto. O sea, es obvio que los usuarios van a entrar y van a querer ver qué está pasando. Y sí, claro, no se nos puede perder ese factor de que también va a depender qué esté pasando puertas para afuera. No solo lo que esté pasando a nivel digital. Si tuviéramos que plantear el proceso de una migración, ¿cuáles dirías que son las etapas? Obviamente cada uno tiene sus particularidades, ¿no? Pero si tenemos que generalizar un poquito, ¿cuáles dirías que son las etapas clásicas que sigue una migración y un poquito una descripción de cada una de esas etapas? A mí me gusta definirlo con antes, durante y después, ¿no? Como para saber qué vamos a tener que estar haciendo en cada momento. En el antes creo que tiene que ver mucho con esto de, bueno, pongamos sobre la mesa todo lo que tenemos. ¿Cuántos dominios son? ¿Cuántas URLs son? ¿Qué alcance va a tener esto? O sea, ¿va a impactar a todas las URLs o va a impactar un par? Porque si solo va a impactar un par, tenemos que ver cuáles son esas URLs y también tenemos que conocer nuestro sitio. Me parece que en la etapa del antes es fundamental conocer, saber cuáles son las URLs que nos generan tráfico, porque esas van a ser las que nosotros más vamos a querer cuidar. Ahí es muy importante analizar mucho el tráfico que tenemos, de dónde viene ese tráfico y tomar ciertas acciones. Y yo creo que ahí entra mucho la negociación de, bueno, solo se va a migrar 10 landings. Sí, no podemos migrar 15 porque nuestro tráfico más importante está en estas 15. Creo que en ese momento es en donde tenemos que ver qué tenemos, conocer nuestro sitio, conocer el tráfico, y sí hay ese tipo de negociaciones en donde tenemos que ver qué es lo que vamos a migrar y cómo se va a ver afectado. Porque quizás, ojo, quizás no haya cambio en URLs, las URLs se mantienen, pero cambia todo el look and feel de las páginas. Y va a haber una movida, entonces ahí tenemos que ver bien en qué tecnología se va a hacer, qué se va a ver impactado y demás. Es como que el antes es, bueno, nos conocemos y traemos a la mesa todos los problemas, las dudas que tenemos. Y hay que prepararnos para el durante, porque además el durante puede ser en horarios nocturnos y en horarios raros, y las migraciones siempre se saben cuándo empiezan, pero nunca cuándo terminan. Eso es así. A mí, durante la migración, lo que me ayuda mucho es
tener files con mucho detalle en lo que hay que ir chequeando, ¿no? Como tener un to-do list de, bueno, tenemos que chequear estas landings, e ir chequeando desde lo más importante, que en este caso va a ser la accesibilidad, hasta el detalle de, bueno, que el title esté bien. Claro. O que cierto elemento esté bien y esté cuidado. Y en el después tenemos que ver la verdad de todo esto que pasó, ¿no? Como, bueno, tenemos que analizar, tenemos que ver si estos objetivos que habíamos puesto al principio se cumplieron o no. Todo lo que sea testeo nos va a ayudar muchísimo, justamente para reducir el riesgo. Y eso, que no probemos en producción. Si podemos probar antes, mejor. Ahí va mi pregunta. ¿En qué instancias podríamos probar nosotros antes de salir a producción? Antes y durante. Siempre que podamos testear, vayamos testeando. Muchas veces lo que pasa es que, no sé, es un nuevo dominio y lo teníamos bloqueado por robots, y sale a producción y nos olvidamos de cambiar el robot. Y el dominio salió bloqueado. Y queda bloqueado. Entonces, queda bloqueado. Hay que tener cuidado con esos detalles. Y una vez que salimos a producción, ¿qué tiempo necesitamos más o menos para sacar conclusiones de cómo fue esa migración? Yo creo que hay un tiempo que es inmediato, de ayer a hoy, ¿qué pasó? En donde estás todo el día con el F5 viendo qué pasó, si ya indexaron las nuevas landings, cómo puedes hacer para que indexe más rápido, cómo está afectando las posiciones. Otro va a ser, bueno, chequemos acá un mes, vayámonos alejando a ver qué es lo que pasa y también qué accionables tenemos. Yo creo que SEO es una de las disciplinas que tiene menos accionables instantáneos, ¿no? Una campaña, si te está yendo mal, la pagás. En SEO no tenemos esa posibilidad. Totalmente, siempre hay que darle tiempo a ver qué pasa, Exacto. Y ahí vamos a ir viendo la tendencia, sobre todo porque muchas veces se migran partes de sitios, queda el otro dominio activo, y este nuevo dominio tiene que empezar, entonces nos va a llevar mucho tiempo, porque además el dominio viejo, por así decirlo, va a tardar en dejar de existir. Totalmente. Y sigue traccionando. Exacto. Y después 3 a 6 meses, me parece que es lo mejor. Como yo haría un check instantáneo, un check al mes, de decir, bueno, ya pasó un mes, respiremos, ¿qué pasó acá? A los 3 meses creo que ya podemos tener una tendencia un poco más significativa, y a los 6 meses ya está construido como por dónde vamos a ir, cuánto tráfico perdimos, qué pasó con nuestra conversión, qué podemos ver de estos usuarios. Así que eso, si me preguntás, instantáneo, al mes, 3 meses y 6. ¿Qué errores típicos dirías que suele suceder en una migración para prevenir a quienes nos están escuchando y estén por migrar? Bueno, ese del bloqueo por robots es clásico. Cantado, sí. Cantado, total. Después, para mí es muy importante saber, conocer y testear en la tecnología en la que vamos a estar trabajando. Si hay una nueva tecnología, bueno, ¿cómo es? Porque más de una vez nos dicen que va a renderizar correctamente y después termina renderizando del lado del cliente, y la verdad que a nivel SEO nos complica un montón. Entonces, eso, hacer como sacarnos todas las dudas a nivel tecnología, hacer pruebas. Después, que no se pierdan las etiquetas. Me pasaron 2 muy buenas. Una fue que todas las etiquetas apuntaron a la home, todas las canonicals. Y otra, nada, que las páginas salieron con el mismo title y con la misma description. ¿Que tenían antes? Claro. Claro. Y es como no hubo un upgrade ahí. Pero bueno, sí, eso puede pasar. O sea, para mí lo principal es la accesibilidad. En caso de que haya redirecciones, chequear esas redirecciones y chequearlas constantemente, porque a veces se apagan las redirecciones y nos quedamos sin esos redirects que son tan importantes a nivel SEO. Y después,
chequear las etiquetas que consideramos más importantes, todo lo que tiene que ver con el title, la description. Para mí la canonical entra dentro de accesibilidad, está como si tuviéramos que hacer distintos círculos de importancia. Para mí lo que es accesibilidad está en el primero, tiene que ver con el index, con el robot.txt y con la canonical. Eso para mí es lo principal. También va en esa primera parte van a estar las redirecciones. O sea, si hay algo que no está bien redirigido, no podemos seguir avanzando. Es como, separa esto y separa acá. Totalmente. Y chequear las redirecciones previas que había, ¿no? Para que redirijan correctamente a las nuevas. Exacto. Y tratar de evitar esos loops, ¿viste? Que se hacen de la redirección vieja, la versión HTTP nueva y a la versión HTTPS, completamente innecesario. Ahí también va a depender mucho qué peso tenemos dentro de esa migración. Yo creo que si trabajás in-house, tenés un peso para durante la migración decir, che, con esto no se avanza. Si esto no se mejora, no se avanza. Por ahí, si estás más de un lado de consultoría, te enterás al día siguiente y bueno, lo que quedó durante la migración. Eso va a depender, por supuesto, del fee que esté en juego. Nadie va a participar de una migración si la consultoría es la misma que veníamos teniendo antes de una migración. Por una migración se cobra un fee aparte. Claro. Y siguiendo con esta analogía como de los círculos, el primero tiene que ver con la accesibilidad y con las redirecciones. Todo esto que decíamos del index, del robot.txt, de la canonical. Después las redirecciones, que son súper importantes. Y como en un tercer nivel vamos a ver las etiquetas y lo que tiene que ver con contenido. Que sí, que es súper necesario y es fundamental a nivel SEO, pero obviamente no tiene la importancia del, che, el bot no está pudiendo acceder a nuestro sitio. ¿Qué herramientas recomendás para hacer todos estos chequeos pre, durante y post? Bueno, yo creo que Screaming Frog es un must. Screaming Frog es un must siempre, para cualquier cosa. Pero más en una migración. Sí, Nada, me acuerdo que en la última migración logré que un montón de desarrolladores tuvieran Screaming Frog en su computadora y chequearan ellos, porque eran tantas URLs que era como, bueno, fíjate, y hacer un doble clic que también se puede chequear con Screaming Frog ambientes de testeo. Creo que eso está bueno saberlo, hay que configurarlo, pero una vez que lo configurás lo podés chequear, y la verdad que suma un montón. Y después, lo que es traqueo de keywords, a mí me gusta armar el perfil antes de la migración, como para ya empezar a tenerlo, y convivir con los dos. Un tiempo vamos a tener que convivir con los dos para no perder el histórico. Eso va a depender de la herramienta que estemos usando, de la licencia que tengamos y demás, pero está bueno tener los dos. Y por supuesto, de todo lo que es Search Console, propiedad de dominio, nada de esos accesos parciales. Claro, no, propiedad de dominio, y por supuesto mantenerlos, ¿no? Para poder ver cómo estábamos y cómo estamos ahora. Y también está buenísimo a futuro entrar a esos perfiles y ver qué pasó con ese dominio. Totalmente. ¿Qué comportamiento dirías que tiene una gráfica de tráfico orgánico durante la migración y posmigración? Va a depender el tipo de migración que tengamos. Supongamos que es un cambio de dominio, es un dominio que venía funcionando y ahora tenemos un nuevo dominio que empieza desde cero. Entonces, por supuesto, este dominio al principio no va a tener nada de tráfico y el día que hagamos la migración va a pegar un salto. Se va a ver como en los eventos de industria, ¿no? Que si vemos a 16 meses, se ve el pico de qué pasó acá y es el evento de industria. Bueno, eso se va a ver así. La idea es que continúe con ese crecimiento, no que caiga. Y por otra parte, el dominio viejo va a tener el otro comportamiento, digamos, va a empezar a bajar. Ya para ir cerrando, ¿alguna recomendación más que quieras darle a alguien que esté por hacer una migración, que nos esté escuchando, que lo hayamos mencionado? Tienen muy mala fama las migraciones. O sea, sí, es verdad que en una migración... No las hagan, esa es la recomendación. Es verdad que en una migración puedes perder mucho tráfico. Yo he visto situaciones feas, sitios que perdieron todo el tráfico y no volvieron a recuperarlo más. Entonces, sí, puede pasar, pero también como
desdramatizar un poco la situación, y la verdad que si se trabaja con un equipo acorde, si se trabaja con un equipo en donde prioriza el SEO, en donde entienda, yo siempre soy muy afín a que hay que capacitar sobre SEO, que las personas de otras áreas no saben de SEO, no saben nada de SEO. Entonces hay que explicarle que creo que en el entendimiento está la importancia, ¿no? Vos no podés darle importancia a algo que no conozcas o que no entiendas. Entonces, en el momento que nosotros le explicamos a alguien que hace desarrollo que es muy importante la etiqueta que está poniendo en esa landing, porque puede hacer que el bot no la mire, o la creación del robot, en ese momento la persona va a empezar a tener empatía con nosotros y va a empezar a entender por qué es que somos tan minuciosos y detallistas con ciertas cuestiones. Y al fin y al cabo estamos trabajando para que sea lo mejor para la empresa, ¿no? Para el sitio, para el dominio. Entonces estamos todos del mismo lado. No tienen que generarse como esos bandos que nos suman. Y sí que hay mucho trabajo previo, ¿no? Como que hay que organizar una migración. Es esto de la mudanza, o sea, no nos vamos a mudar de un día para el otro. Vamos a ordenar, en ese orden vamos a decidir con qué nos quedamos y con qué no, qué nos sirve y qué queremos reformular y qué podemos reformular ahora y qué por ahí podemos reformular a futuro. Es por eso que es muy importante conocer el sitio, conocer el dominio para saber qué es lo que queremos llevarnos y qué por ahí no queremos llevarnos ahora, por ahí no queremos llevarnos nunca y queremos que finalmente deje de existir. Entonces creo que si bien tienen mala fama las migraciones, si uno las trabaja con tiempo y con un equipo dedicado, salen bien y no hay pérdida de tráfico. O sea, claro, yo tuve migraciones en las que no hubo pérdida de tráfico. Sí, en otras en donde en donde hubo selección de ciertas URLs, o sea, en donde no se iba a migrar todo, solo se iba a migrar una parte, y ahí sí por ahí armar como 3 escenarios, que uno sea muy bueno, que el otro sea bueno y que el otro sea regular, como para a futuro poder medirnos y poder ver dónde estamos y dónde quedamos. Vero, antes de cerrar, decimos dónde te podemos encontrar, redes sociales, no sé, email, lo que vos quieras. Sí, claro, en Twitter, @VeroAcu, estoy por ahí, siempre respondo. Y también por LinkedIn. El Instagram lo dejamos para la vida personal. Está muy bien. Bueno, Vero, muchísimas gracias Gracias a ustedes. Por la entrevista y estamos hablando. Hasta luego. Dale, muchas gracias. Chao. Espero que les haya gustado este episodio con Vero Acuña, que les deje algunos accionables para poner en práctica en sus proyectos. Ya saben que todas las notas del programa las pueden encontrar en guidomacei.com. Pueden dejarme sus comentarios en Twitter u otras redes sociales para comentar el episodio, pedir algún tema que les interese o lo que quieran. No olviden recomendar y compartir este podcast si les gustó en Spotify, Apple Podcasts, iVoox, YouTube o cualquier plataforma que elijan para escucharlo. Nos volvemos a encontrar pronto en un nuevo episodio de Gestionando el SEO. Hasta luego.